Revista de Medio Oriente, una semana más, el programa de análisis de medios de comunicación de Radio Sefarad que realizamos siempre conjuntamente con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estáis? Encantados de recibirte una semana más. Masha Gabriel, desde Boston, trabaja en Revista de Medio Oriente. Pueden encontrar la página web revistamo.org, un portal, un proyecto en el que se busca analizar esa información que nos dan los medios de comunicación, en este caso en castellano, pues para ver si hay algunos errores, algunas incorrecciones, o incluso en algunos momentos puede resultar una información tendenciosa. Más que de medios de comunicación, que siempre tenemos esa duda, Masha, son medios de comunicación, son medios, son redes sociales, lo llaman, a veces también son instrumentos de comunicación, otras son simplemente de entretenimiento, pero sin duda hoy en día hay que hablar de ellas porque están presentes en nuestra vida cotidiana. Redes sociales, Masha. Están presentes en nuestra vida cotidiana y además forman parte de una especie de batalla. Uh-huh. Hay que decir que tenemos la sensación a veces cuando trabajamos en algún tema en concreto en que la violencia que hay en los medios, en las redes, perdón, es solamente exclusiva de nuestros medios. Pues no, váyanse a las noticias de fútbol y van a ver las agresiones, los insultos, agresiones digo verbales, obviamente estamos hablando de redes sociales, concretamente estoy pensando en Twitter. El otro día leía una noticia que decía que Iker Casillas se había enfadado con alguno de sus seguidores porque lo habían tratado muy mal y se habían insultado, bueno, en fin. Quiero decir que las pasiones saltan con cualquier tema. Y en este caso las pasiones tienen que ver con las cuestiones de Oriente Medio, pues se llenan las redes de muchísima gente, en primer lugar, que a mí me sorprende mucho la gente que no tiene su nombre, no da nombre y apellido, no da nombre o apellido, es decir, son avatares, ves un huevo y esa persona se llama el pequeño Shaolin. Sí, Digo, por ejemplo. estoy inventando, ¿no? Sí, Y el pequeño Shaolin opina y dice y amenaza y dice lo que le da la gana y no importa porque está amparado por el anonimato. Otras personas tenemos twitters personales con nuestro nombre, damos la cara y no podemos decir cualquier barbaridad porque tenemos que mantenernos detrás de ella. Yo quiero decir esto y tú dirás, ¿a qué viene tanto esta presentación? Bueno, pues porque una de las cosas que estaba notando esta semana es la diferencia de tono en los debates, digamos, en redes sociales, en Twitter concretamente, en el mundo sajón y el mundo hispano. Evidentemente hay faltas de respeto, hay bloqueos, hay un montón de porquerías en el mundo en inglés, pero el nivel de radicalización, y hablo de los periodistas, hablo de los periodistas y de la gente que tiene que informar, no hablo de estos avatares que se amparan en el anonimato. Hablo de los propios periodistas. La diferencia en un mundo y otro es abismal. Nosotros, en Revista Medio Oriente, tenemos tuiteamos. Tengo que decir que no somos los autores, los de los artículos quienes tuiteamos, es la cuenta de revista, pero respondemos por ello. Claro. Los autores tenemos algunos nuestros twitters personales y respondemos por nuestros twitters personales nuestros comentarios. Personalmente he sido bloqueada por varios periodistas españoles, por algunos de los más importantes, y la página de revista también lo ha sido. Y no ha sido por faltas de tono o por insultos, ni por nada, ni por ninguna impertinencia, sino en general ha sido por plantear alguna pregunta. Y ahí he sido bloqueada inmediatamente, sin posibilidad de respuesta, con lo cual no los puedo seguir. Esta es la reacción de los periodistas a quienes se les ha expuesto alguna pregunta. Pongo un ejemplo concreto. La corresponsal en Gaza, la colaboradora del diario El Mundo en Gaza, escribió una vez para Navidades, hace un año y medio, una fotografía o un comentario acerca de que Jesucristo hoy tendría que pasar no sé cuántos checkpoints y barreras, etc. A lo que yo le pregunté, pero tú sabes que Jesucristo era judío, ¿no? Y ahí fui bloqueada. Ya está, sin más. No sin hay más. posibilidad de debate. Pues efectivamente, Jordi, debate, eso es exactamente a donde iba. Lo que da la sensación es de que en el mundo hispano
por lo menos los periodistas, están rehuyendo ese debate. Y esto es algo que se refleja bastante en la información, se refleja mucho a la hora de traer las noticias. Vemos información que solamente muestran un lado una cara de los protagonistas, una cara de lo que está sucediendo, hay faltas de contexto, hay como una huida del matiz, hay una huida de la profundidad. Estamos manteniéndonos, y esa es la impresión que tengo incluso leyendo a veces periódicos o noticias de periódicos, estamos recibiendo una información profundamente superficial y que está ligada a un bando u otro, es decir, la estamos ideologizando. Los hechos mismos se ideologizan. Entonces, en vez de traer una información neutral o simplemente recurrir al clásico periodístico en el que te muestran un lado de la noticia y el otro lado de la noticia, tenemos informaciones que a veces parecen sacadas de un portavoz de prensa de alguno de los grupos. Estoy pensando, por ejemplo, un artículo en el diario El Mundo, salido la semana pasada, donde veíamos información incluso de datos mal dados, hablaban del bloqueo a Gaza, uno como si fuera exclusivamente una cuestión israelí, no se mencionaba Egipto, no se mencionaba en ningún momento los misiles de Hamás, no se mencionaba ni siquiera el secuestro de Gilad Shalit y la importancia que tuvo en el caso del bloqueo, no se informaba tampoco de lo que es Hamás, de cómo Hamás gobierna. Por ejemplo, otra cosa interesante es que las mismas fechas del bloqueo estaban mal dadas, se ponía como desde que Hamás ganó las elecciones, y no es cierto. El bloqueo empieza básicamente después de que Hamás expulse por sangre y fuego a los de Fatah, cuando Hamás da el golpe de Estado interno y se queda con todo el poder en Hamás. Y ahí está cuando empieza el bloqueo. Y luego cuestiones como el secuestro de Gilad Shalit son importantes. Y otra cosa, tampoco se mencionaba, por ejemplo, en ese mismo artículo desde Gaza del diario El Mundo, que Israel se había retirado en el año 2005. La desconexión. Entonces, cuando tú das una información saltándote todas esas partes, o sea, saltándote completamente el lado israelí, pues entonces, lo que puede explicar la situación, entonces estás dando lo que decíamos antes, es una información que obviamente no permite debate, no permite matiz y no es información, prácticamente estás entrando en uno de los lados y estás dando la información que quieren que des. Y cuando das exactamente la información que uno de los lados quiere que des, yo creo que se llama propaganda. Pero esto es algo que lamentablemente está siendo muy común, y estamos viendo, hablábamos de las redes sociales y me da la sensación de que ese lenguaje de redes sociales, ese lenguaje superficial, ese lenguaje donde no se está permitiendo el debate, pues está imbuyendo el tipo de informaciones que estamos recibiendo, el tipo de noticias que se están leyendo en los medios en español. Tenemos también otro fenómeno muy interesante, que es ese doble rasero. Cualquier cosa que haga Israel tiene una lupa encima y es publicado, explicado, indignados. Leíamos, por ejemplo, artículos con respecto a lo que está sucediendo con las fuerzas de seguridad de Israel, que están abatiendo a los, voy a decir, atacantes, terroristas, que es lo que son, pero bueno, dicen que hay medios y ONGs que utilizan los términos que ejecuta extrajudicialmente. Sí, pues si vas a mirar lo que hacen otros países, es exactamente lo mismo. En un artículo que tenemos en revista damos, por ejemplo, en The Telegraph, las fuerzas de seguridad alemanas, una situación igual de ataque por cuchillo por parte de un extremista islámico. Fue abatido a tiro por la policía de Berlín, después de que apuñalara, hiriera a una oficial de policía. Ahí nadie habla de extrajudicial. Entonces, lo mismo en Ohio, aquí en los Estados Unidos, nadie habla de extrajudicial. Simplemente esto empezamos a verlo cuando lo hace Israel, pero está aplicando exactamente las mismas medidas que otros gobiernos occidentales democráticos. Otro ejemplo, Checkpoint. ¿A qué te suena Checkpoint? Sí, Checkpoint me suena, pues eso, es un puesto de control, ¿no? Quiero decirte, pues para vigilar quién entra y
y sus... Israel, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, Los la verdad. checkpoints, O las sea, denuncias, por Israel. ejemplo, aquel famoso tuit, que bueno, que no está el tuit de Jesucristo, tendría que pasar por los checkpoints. Pues según la agencia MAN, que es una agencia palestina, las fuerzas de seguridad palestinas establecieron checkpoints. Sí, las fuerzas de seguridad palestinas establecieron esos checkpoints en las afueras de las ciudades más importantes de Cisjordania. ¿Por qué? Porque querían evitar que los maestros de las escuelas públicas pudieran ir a manifestarse a Ramallah. Madre mía, eso no lo O sea, para sabía. evitar que fueran a manifestarse, no por una cuestión de seguridad, sino para evitar que los maestros fueran a manifestarse porque quieren que bueno, al parecer les habían implementado el sueldo en el 2013, pero todavía no se había concretado ese aumento, se fueron a manifestar. Bueno, pues los checkpoints, en este caso palestinos, y no, insisto, no por cuestiones de seguridad, sino para impedir que los maestros se manifiesten. Ujú. Esto no, obviamente no lo hemos visto en ningún lado. Y sí fue publicado en un medio como MAN, del que beben muchos medios occidentales, porque es la agencia palestina. Sí, sí, sí. Sin embargo, tampoco son una, digamos, tampoco transmiten lo que llega a Man directamente, como la sensación que nos da a veces Europa Press, ¿no? Eh, Exacto, bueno, Hay Europa una Press, selección incluso ahí, incluso en lo que llega de Man, ¿no? sí, sí. Es que De hecho, Europa Press es la que más bebe de MAN claro, y en este caso ni siquiera dio esa ni información. siquiera se dio, Bueno, claro, porque no... implica checkpoints, implica injusticias, implica palestinos sufriendo, pero falta algo esencial, Israel. Claro, no cubre, no está dentro de la cuota de la imagen que se quiere dar, ¿no? Quiero decir, de la... Exacto. No nos sirve para mostrar la maldad israelí. Claro, Luego, claro, si claro. no hay, si esto nos sirve para mostrar los malos que son los israelíes, Ujú, no nos sirve la no nos información. sirve. Recientemente, los medios en español, insisto, en inglés apenas he encontrado nada, siguen hablando de la construcción en la zona E1, en el área C. Salía publicado en el diario El País, incluso un artículo al respecto. Bueno, Netanyahu ya ha dicho que no va a construir ahí, que se ha congelado ese proyecto. Igual, la información tampoco llegaba con información de parte de Israel. Falta la contraparte, falta lo que puede o lo que sería lo que pueden explicar los que lo están haciendo. No tenemos acceso a eso y en la medida en la que no tenemos acceso a eso, no podemos entender nada. Que además uno se plantea, si tan seguro estás de que tu causa es la justa y que es la que debes defender, no tengas problemas, deja escuchar a los otros. Ujú. Pero el problema es que no hay posibilidad al lector para emitir un juicio, para formarse su propia opinión. El lector viene endoctrinado desde el momento en que la selección de la información y lo que se nos transmite de esa información está tan filtrado. Pues la verdad, Masha, es para hacérselo ver, como dicho de manera popular, para que el periodismo español reflexione sobre sí mismo, porque de alguna manera es inherente al periodismo el debate, la discusión, en fin, porque la realidad no tiene un solo punto de vista, porque es imposible analizar los hechos sin mirar a diferentes lugares, sin atender a matices, sin atender a... Es realmente imposible, a no ser que estemos, como tú bien dices, haciendo una campaña de propaganda. Claro. Lo cual tampoco es lo que le deseamos a los grandes medios, que a fin de cuentas son los que tratamos de analizar aquí. Hoy, por ejemplo, han salido nombres como el diario El País, el diario El Mundo, el Europa Press, medios de gran alcance. Quiero decir una cosa más, Jordi, perdóname, Dime, y dime. no tiene que ver, pero sí tiene que ver con una cuestión de nivel general. Quiero volver a lo que sucedió con el diario, no con el diario, con la revista el jueves. Ah, sí, sí, sí. Bueno, recordemos, el jueves publica unas viñetas supuestamente basadas en leyes israelíes, completamente falsas todas, no se sostiene ni una, además implica todos los prejuicios, es un libelo antisemita de primer orden. Salen algunos nombres a defenderlo, en fin. Entre estos nombres, el periódico de Aragón publica un artículo de un filósofo que lo defiende. Sale a defender para explicar, no voy a entrar, de verdad, no voy a entrar ni siquiera en todas las cosas que dice este profesor de filosofía. Es un profesor de filosofía, da clases. Y entre otras cosas, aparte que dice que Israel es un estado genocida, Uh-huh. recordemos que genocidio precisamente no es lo que está sufriendo el pueblo palestino, pero bueno, da igual. Insisto, no quiero entrar en cuestiones de datos. Lo que quiero hablar es cuando hay un momento en el que dice que
que hasta donde él tiene información, los nazis no dibujaban viñetas. Esto es el desconocimiento tan absoluto de lo que fue el nazismo, tan profundamente, es una ceguera tan grande con respecto a lo que fue toda una época de difamación, discriminación hacia los judíos, y de hecho, incluso si me permites, amplío un poquito más, es un desconocimiento tan grande de la influencia de las viñetas y de los cartoons, de los dibujos, precisamente a finales del siglo XIX, principios del XX, mediados del XX, es un desconocimiento tan grande de historia que, francamente, que esto se publique, que una persona que es profesora de filosofía, o sea, esta persona enseña, tiene tal desconocimiento de la propia historia, ya ni siquiera de la específica de la que está hablando, pero tiene tal desconocimiento de la propia historia, pues que esto yo creo que es una cuestión que debería darnos que reflexionar mucho, porque no es que a mí si me preguntas honestamente sobre la época de Marco Aurelio, pues honestamente no te voy a poder decir nada y probablemente no entre en ningún debate ni vaya a escribir ningún artículo defendiendo nada de algo. Entonces, cuando alguien no sabe, yo sigo recomendando o informarse primero o ya callarse. Pues sí, desde luego, y atendiendo siempre a la responsabilidad de los diarios que dan cobijo, bueno, dan el papel, el lugar, para que esta gente se exprese de esta manera, con una incultura total, y también, desde luego, más es preocupante que esta persona se dedique a la docencia. Igualmente, Masha, ¿qué decirte? Que el periodismo necesita una profunda reflexión, es algo que venimos hablando aquí y en todos los ámbitos, también en la parte que nos toca, por supuesto, en el ámbito de Israel. Pero nada, esperamos seguir contando contigo y seguir analizando lo que nos dan los medios de comunicación en lengua hispana. Muy bien, Jordi, muchísimas gracias y la semana que viene nos reencontramos.